Escuchábamos la tercera entrega de esta serie Vidas de Búsqueda que usted puede revisar en el canal de YouTube de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la agrupación, perdón, serie Vidas de Búsqueda que estamos transmitiendo en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido que se conmemoró el pasado sábado 30 de agosto. Y vamos a continuar con el semáforo y vamos a viajar hasta España, donde estableceremos contacto vía Zoom con Andrea Pacheco. Ella es curadora de la muestra Cosmonación, que ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes. Andrea, ¿cómo estás? Sí, te vemos, Andrea, pero no te escuchamos. Ahí, ahí, Ahí ahí sí. me escuchas, Perfecto. ¿Cómo estás, ahí, Andrea Pacheco? pero ahora yo no te escucho a ti. Ah, bueno, nosotros sí te escuchamos perfecto. Vamos a saludar No, a Andrea yo a mí me Pacheco. escucho, pero Perfecto, ahí estamos solucionando ahí sí, algunos. Ahí sí, ahí sí. es que nos separa un charco, pues, nos separa el océano Atlántico. Yo lo acabo de cruzar. Te digo que si estoy con la cabeza porque aterricé hace un par de horas después de un viaje muy largo con escalas y todo, entonces estoy bastante agotada, pero bueno, contenta, muy contenta. Bueno, muchas gracias Andrea Pacheco González, investigadora y curadora chilena residente en Madrid, que ha centrado su trabajo en debates en torno a narrativas históricas, memoria, identidad y territorios desde el arte contemporáneo. Y es muy interesante porque fuiste la curadora del Pabellón de Chile en la Bienal número 60 de Venecia, con la exposición Cosmonación del artista Valeria Monticolque. Cuéntanos cómo fue la experiencia de curar y de representar a Chile el año pasado en Venecia. Bueno, yo creo que es una experiencia importante en la carrera de cualquier persona que es vinculada al mundo del arte. La Bienal de Venecia es un evento internacional destacado en lo que es como el panorama de grandes exposiciones artísticas y fue una experiencia muy desafiante. Nosotras tuvimos muy poco tiempo para hacer ese pabellón. De modo general, el concurso, como sabes, el pabellón o el proyecto que representa a Chile en Venecia, sucede esto a través de un concurso público, ¿no? Y el concurso se falló muy tarde. Ahora mismo está sucediendo el concurso para la próxima Bienal. Y tuvimos muy poco tiempo, tuvimos casi menos de 3 meses para poder producir la obra que habíamos planteado de una manera muy de modo general, aunque era muy concreto lo que queríamos hacer, pero era una pieza inédita, ¿no? Entonces fue muy desafiante en términos técnicos, en términos de producción, además de en términos artísticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una experiencia positiva por todo lo que ha venido sucediendo después. O sea, para mí presentar el proyecto Cosmonación en Venecia ha sido el inicio de un camino que culmina ahora en Chile en el Museo de Bellas Artes, ¿no? O sea, que el Museo de Bellas Artes y tener la muestra frente a la cordillera de los Andes, en el hall central del museo, tiene tanta relevancia para nosotras como haberla presentado en Venecia. Bueno, yo ayer fui a ver esta exhibición, que les recordamos es gratuita en el Museo Nacional de Bellas Artes, y es impresionante esta mamita montaña que mide, decías tú en una entrevista, 6 metros aproximadamente, y Siete, que ahora siete. ahora 7 creció, mamita montaña, Sí, y quisiera proponerte un juego, ¿no? Hay mucha gente que nos está escuchando por la radio, que no ha visto la exhibición. Descríbenos cómo se ve, cómo luce esta mamita montaña. te describo primero todo el proyecto en general porque es importante saber que la exposición en el Museo de Bellas Artes tiene dos espacios, digamos. Por un lado está en el hall central esta gran instalación de casi 7 metros de altura, o probablemente un poquito más de 7, porque lo que ha crecido sobre todo es el gran florero que está sobre el sombrero de la montaña, ¿no? O sea, entonces eso es mucho más alto de lo que fue tanto en Venecia como en Estocolmo, porque también después de Venecia la exposición estuvo en Estocolmo y esta es la tercera vez que se presenta. Entonces esta es la pieza central del pabellón y luego se acompaña en una sala lateral del museo, los visitantes van a poder encontrar un gran telón, una pieza textil con un collage
que muestra un suburbio o la interpretación de un suburbio como los suburbios donde creció Valeria, y ahora vamos a entrar ahí supongo, a mediados de los 80 a unos 30 kilómetros de Estocolmo. ¿Vale? Y luego unas piezas de video, o sea, hay tres grandes como obras en la exposición, esta instalación, el telón de casi más de 22 metros de largo y luego las piezas de video. Y en esta montaña, lo que encontramos en esta mujer montaña, que como digo, mira hacia los Andes, ahí entre las cariátides que sostienen esta estructura, esta cúpula acristalada del edificio del Bellas Artes, encontramos esta instalación que se compone básicamente de dibujos y acuarelas, tanto recientes como del pasado, de la trayectoria de Valeria. Hay obras aquí incluso de su periodo perdón, de universitaria, de cuando estaba en la universidad hace 20 años. Hay piezas en cerámica, unas pequeñas esculturas y otras piezas cerámicas que están dentro de la propia instalación. Hay objetos intervenidos, vemos por ahí unas pailitas de huevo, unas ollas, elementos domésticos de la cocina que para Valeria son importantes porque una de las capas, digamos, importantes de sentido de esta pieza es la memoria histórica del exilio chileno y la paila de huevo junto con el tostador de pan son dos de estos utensilios como básicos que las personas que se exiliaron o que hemos migrado, como es mi caso, yo llevo 27 años viviendo en Madrid, tenemos en nuestro hogar, ¿no? En nuestro tostador y nuestra pailita de huevos. Los huevos también están por ahí siempre muy presentes porque para Valeria el desayuno de huevo revuelto, los huevos duros al salir a un picnic, al campo, han sido también una cosa que la conecta mucho con esa infancia de crecer en estos barrios con personas de distintos orígenes, no solo había exiliados de Chile, de Uruguay, de Argentina, sino también de otros países, de Turquía, de Finlandia, de algunos países de África. Entonces, bueno, hay una mezcla de muchas materialidades y de muchos sentidos y de muchas identidades culturales también. Bueno, para terminar, entonces tenemos los dibujos, tenemos estos objetos y estas cerámicas como la que estamos viendo ahora, algunas piezas de cerámica como este niño pescador, esta es una de las acuarelas, uno de los dibujos anteriores de Valeria de una mujer amamantando a su bebé, que ahora cuando se ha instalado en el Bellas Artes está justo enfrentada a la mujer amamantando de Laura Roddick, que ha sido muy, muy bonito, o sea, que pasara esto, ¿no? Hay imágenes y fotografías de performance, como esta imagen que vemos a Valeria sobre este caballo. El trabajo de Valeria también, además del dibujo, se basa mucho en el performance. Ella ha hecho muchísimos personajes, crea estos personajes un poco híbridos que no sabes muy bien qué son, de dónde vienen, que tienen que ver también con estas identidades múltiples que ella misma habita o que ha conocido en estos años, ¿no? En esto, o con las que ha convivido. Y finalmente hay una serie de piezas textiles, ahora vemos una alfombra tejida, no son alfombras impresas, son alfombras tejidas a partir de dibujos y de collage realizados por ella. Todo esto va, digamos, como encadenado o entrelazado o tejido por otras piezas textiles que van de alguna manera generando un conjunto escultórico. Esto que vemos ahora es el telón que te comentaba antes, que es un telón de 22 metros de largo que muestra este conjunto de edificios tan típico de estos suburbios en las afueras de Estocolmo, pero yo creo que de muchas ciudades europeas, ¿no? Que son como viviendas sociales muy homogéneas, muy insípidas también, ¿no? Muy funcionales, y que Valeria las interviene con estos personajes que aparecen por las ventanas, con este horizonte que vemos como de pájaros que son aves que cruzan fronteras, ¿no?
que no se les pide un pasaporte para migrar de un lado a otro. Ahí, por ejemplo, vemos una imagen de una performance suya de hace muchos años con su niño que ahora tiene 13 años, bebé. Y luego personas que, que, que colaboraban con ella de una manera como muy espontánea, ¿no? Por ahí aparece su hijo ya un poquito mayor y tal. Y bueno, y aquí ya vemos una imagen de la inauguración el otro día. Bueno, muy interesante el concepto de cosmonación que ustedes nos plantean en esta exhibición gratuita que usted puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y quisiera ahondar un poquito en la trayectoria de Valeria Monticolque, que es una artista chileno-sueca que trabaja con instalación, textil, cerámica, pintura, dibujo y performance. Es interesante esa lectura de la identidad porque Valeria, bueno, y tú también, son las representantes de la cultura de Chile, pero bajo este concepto de la cosmonación, ¿no? Y ustedes no residen en Chile, pero sí portan la identidad chilena o portan este mensaje también de una identidad en constante evolución e intercambio. Ahondemos sobre el concepto de cosmonación, que es súper interesante y atingente en nuestro contexto actual. Total, sí, 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 muy... Y cada vez más, ¿no? Incluso más en la actualidad hoy que hace 2 años cuando nosotras preparamos el proyecto. Mira, yo tomé este concepto de cosmonación de un antropólogo que ha estudiado en Estados Unidos lo que él llama, que son estos barrios donde viven personas de distintos orígenes, él lo llama enclaves diaspóricos. Es Michel Lagarde, que es un académico de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y entonces él habla de esta condición postdiaspórica, incluso porque habla de generaciones, de segundas, terceras o cuartas generaciones, o sea, gente que ya no ha migrado, sino que son hijos, nietos o bisnietos de personas que emigraron o que fueron refugiadas políticas o que vivieron estos procesos de desplazamiento, ¿no? Que también se encuentran con personas que han migrado más recientemente, o sea, ahí las capas históricas se superponen también. Y él habla de que habitas esta cosmonación en un sentido muy, muy concreto, ¿no? Porque primero mantienes vínculos afectivos y familiares con estos territorios de origen de tus padres, de tus abuelos, como en el caso de Valeria son sus padres, pero en 50 años serán sus hijos los que tendrán un vínculo con Chile o mantienes vínculos económicos, comerciales o políticos, en algunos casos a través de la posibilidad del voto en el extranjero. Entonces, cuando habla de estas identidades cosmonacionales, se refiere a esto, ¿no? Se refiere a que tú estás habitando no solo un Estado-nación, sino que muchos, ¿no? O más de uno. Pero claro, también esto nos permite pensar en cómo digamos, esta cuestión entra en conversación con lo que han sido los propios debates sobre la nación en el contexto chileno, ¿no? Nosotros en el momento en que trabajamos el proyecto no teníamos esto tanto sobre la mesa porque teníamos el foco más puesto en la comunidad de exiliados o de refugiados políticos y de migrantes que se conforman eso a fines de los 70, pero que siguen creciendo con los años. Es algo que no cambia, ¿no? Por eso que es tan difícil también definir de una manera tan unívoca este concepto, ¿no? El concepto de la nación, el concepto de la identidad cultural, porque es algo no solo múltiple, sino que es algo que está en constante transformación, ¿no? Entonces, y que es la riqueza digamos, de todo este material, si lo entendemos como material, todo lo que está pasando a nivel social, a nivel humano, a nivel de experiencias de vida, es material también para el trabajo de los artistas y es con lo que Valeria trabaja, no solo con su propia biografía y su historia, sino con todo lo que a ella la rodea, ¿no? Bueno, y quisiera sumar en ese sentido una declaración del artista Valeria Monticolque, que dice, me conmueve profundamente poder compartir este universo de imágenes, memorias y esperanza con el público chileno y dejar que la obra hable sobre nuestro lugar en el mundo y sobre quienes nacimos lejos de nuestras raíces. La mamita montaña es bien impresionante y yo me quedé viendo a la gente ayer, nos obliga a mirar hacia arriba, ¿no? Ante esta imponente cordillera que atraviesa, bueno, el continente americano, ¿no? Sudamérica. Y en ese sentido es bien interesante cómo representa la cultura andina, ¿no?
cómo el altiplano también se mezcla en los colores, en las diversas manifestaciones. ¿Cómo fue el ejercicio de elegir a la montaña o a la cordillera de los Andes como esta gran figura? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mira, vino de una manera bastante eh, natural, te diría, ¿no? O sea, la cordillera de los Andes es para las personas que vivimos lejos, tanto quienes nos hemos desplazado ya grandes, como quienes han nacido ya fuera de Chile. Es como la gran, digamos, el gran símbolo de nuestra identidad, ¿no? Da igual si tú has nacido en el sur o en el norte o en el centro, en mi caso yo nací en Santiago. Entonces, pero la cordillera forma parte de nuestro imaginario, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Está dentro de nosotros también, de alguna forma. Y yo creo que eso es bellísimo ver cómo se hereda, tú lo trasladas a tus hijos también, como pasó con los padres de Valeria y pasará con Valeria con sus hijos, ¿no? Y concretamente en relación a la cuestión plástica, ¿no? A esta especie como de influencia nortina que algunas personas señalan, yo te diría que también es algo que apareció, se manifiesta en la obra de una forma muy, muy espontánea para Valeria. Valeria es nieta de un señor que ya falleció, que era Aymara, era un niño Aymara que fue adoptado por una familia chilena y probablemente esa historia de vida, esa historia y toda esa herencia cultural de ese niño a lo mejor no fue puesta en valor de la manera que ameritaba, ¿no? Nuestra herencia indígena ha sido borrada, ha sido silenciada en muchas ocasiones, ¿no? Chile, nosotros como cultura chilena hemos vivido un proceso de blanqueamiento de nuestra cultura y entonces siempre esto lo solemos identificar en otros. Ha sido muy sorprendente. Nos decían las chicas que estuvieron como cuidando la exposición y haciendo todo el proceso de mediación durante los 9 meses en Venecia, que las únicas personas que señalaban o que preguntaban mucho por la cuestión de lo chileno en la obra eran personas chilenas. O sea, como que les preocupaba mucho encontrarse ahí. Algunos se encontraban y otros no, ¿no? O sea, la cuestión de preguntarte si eso es chileno o no es chileno, si te ves o no te ves reflejado ahí, es una pregunta que por supuesto está abierta y que te lleva como a lugares que han sido contados desde un relato más oficial, ¿no? Pienso, no sé si tenemos tiempo, pero muy rápidamente, pienso en el envío de Chile para la Bienal de Sevilla en el año 1992, ¿no? Ese evento tremendamente colonial en el que Chile envía un iceberg, ¿no? Y hay un texto que a mí me resultó tremendamente estimulante, ¿no? De la historiadora chilena Claudia Zapata, donde ella hace un análisis de cómo Chile necesita verse como norte, ¿no? Como norte global, como ese trozo de iceberg frío, ¿no? Y sentirte que no formas parte de todo eso otro colorido, más artesanal, más popular, más abigarrado, ¿no? Cuando también eso forma parte de nuestra identidad chilena. Entonces, a mí me parece que va a ser interesante lo que pase en estos meses allá en Santiago. Ojalá pueda venir gente de distintos lugares, no solo de Santiago, y a ver cómo les habla esa montaña, qué les cuenta y si se pueden encontrar espacios de refugio también ahí para todas las personas, no solo las personas chilenas, las personas migrantes que viven en Chile también. Seguimos conversando con Andrea Pacheco González, curadora de la muestra Cosmonación, que se presenta gratis en el Museo Nacional de Bellas Artes, 10:26. Y se nos comienza a acabar el tiempo, Andrea, pero quisiera hacer referencia a algo que tú señalaste, ¿no? Desde la involuntaria movilidad territorial de nuestros pueblos originarios hacia las grandes ciudades, a partir de la colonización y usurpación de sus tierras, hasta los desplazamientos que se han producido en las últimas décadas desde Centroamérica y el Caribe a Chile. Qué interesante que esa movilidad que nos constituye, que enriquece las identidades en Chile, esté súper presente en Cosmonación. Te queremos dar un minutito para que invites personalmente a la gente a ir a ver esta muestra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a conversar y a exponer un poquito más sobre el proyecto. Invito a todas las personas que puedan acercarse al Museo de Bellas Artes. Es una exposición gratuita que se abre de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Va a haber mucha gente también alrededor de la montaña para poder establecer una conversación, para quien lo necesite, a las personas que han nacido en Chile, que son hijas de personas que han migrado, las personas que han migrado recientemente. Esta es una mamita montaña que refugia, que acoge a todas las personas que en algún momento no se han sentido parte. Y creo que esa es la gran, es el gran motor de este proyecto, ¿no? Ofrecer un espacio de pertenencia a todos quienes en algún momento se han sentido que no están o no pertenecen a ningún lugar. Muchísimas gracias, Andrea Pacheco, por este contacto. Y nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta estaremos conversando con Trinidad Silva, académica de Filosofía en la Universidad Católica, quien nos cuenta sobre su libro Sentimientos Encontrados. Ya volvemos.